Soy Iria Álvarez y esto es Diario de una empresaria. Gracias por estar aquí. Marketing, negocios, reflexiones. Esta soy yo. Empezamos. Tengo el placer de estar con Rubén Gil. Rubén Gil, te voy a presentar muy brevemente y de impacto. Eres un sargento militar en excedencia, que es gerente de Vigosec Drone SL. Y el día que te conocí, cuento que es un militar en excedencia, porque me parece brutal tu historia y más viendo tu currículum, no me voy a poner aquí ni los méritos que tienes, que los tienes, y todo lo valiente que eres por lo que he leído, dónde has estado y en qué frentes has estado, sino la historia que a mí me impactó en aquella charla donde te conocí, que es donde cuentas, que me gustaría que la contaras, que es donde cuentas de dónde nace la idea de, a día de hoy, tu emprendimiento. En esa historia entiendo que retoma una de nuestras experiencias en el extranjero, ¿no? Nuestra empresa está dedicada al sector de los drones y yo empecé en el sector de los drones en el ámbito militar. Yo estaba especializado en operaciones especiales, pero dentro de eso, pues en el ámbito de drones. Como pasan estas unidades, pues hacemos muchos despliegues, vamos a muchos lugares y eso lo que hace es llenar una mochilita de experiencias, ¿no? Es decir, todos los compañeros, cada uno en su área, tendrán infinitas experiencias y una de las nuestras fue en el 2019-2020, que aquí estaba todavía iniciándose ese ámbito del COVID y para nosotros pues estábamos desplegados en Afganistán. En Afganistán, pues cuando uno sale, o en cualquier otro terreno en el que no está cómodo, ¿no?, andando por la carretera, cuando uno sale pues necesita estar seguro, tener apoyos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros pues lo que teníamos en ese caso pues son apoyos aéreos, tienes como ojos en el aire. Entonces esos ojos en el aire ahora mismo pues se ven diferentes desastres, ¿no?, que hace falta tener medios aéreos, hace falta tener pues una perspectiva mucho más grande y entonces pues claro, casi todo esto te lo da a día de hoy, los que funcionan desde hace muchos años son los aviones, ¿no? Los aviones llevan gente, etcétera, y tienen muchas capacidades además de apoyarte. Pero salió desde hace muchos años, aunque para nosotros es algo muy moderno, el mundo de los drones, ¿no? Los drones es ese sensor que también lo puedes poner en el aire y no lleva a nadie a bordo, es decir, no incurre en ningún riesgo mayor que el que tiene el propio sistema. Y si pierdes el dron, pierdes material, que al fin y al cabo es dinero, no son vidas, ¿no? Problema que teníamos, es muy importante, ¿no? Problema que teníamos en ese entonces y mismo que tenemos ahora, que nosotros estamos solventándolo y ahí hablaremos un poco de la compañía, es que cuando trabajamos con aviones que están siendo tripulados por personas, estos aviones tienen una lógica y unos sensores, ¿no?, una sensórica muy buena y evitan las colisiones, pero un dron no es igual de seguro. Entonces está prohibido usar aeronaves que están tripuladas por personas a la misma vez en el mismo espacio que los drones, ¿no? ¿Qué pasa? Que para nosotros, pues, en el 2020 era muy necesario, ya que teníamos la necesidad, por vicisitudes de esa operación, de tener una imagen en la horizontal. Es decir, yo cuando, por ejemplo, ahora quiero ver en un incendio, en una fachada de una casa, ver si esa habitación es la que tiene el fuego o simplemente hay humo, ¿no? Un incendio, algo muy común en una ciudad. Si yo tengo un helicóptero que esté haciendo descargas, yo ese helicóptero no lo puedo poner a la altura de las casas, porque chocaría con las farolas, etcétera, ¿no? Pues lo mismo pasaba allí, lo mismo pasaba en zona, ¿no? Entonces necesitábamos saber qué es lo que había dentro de esa casa y lo único que te lo da son los drones. En ese entonces, pues como está todo muy prohibido y además es una situación muy crítica, hicimos, bueno, en este caso yo desarrollé unos procedimientos en base a papel, a hacer unas reglas, ¿no? Como hablamos el antiguo Excel, ¿no? Eso es, como si fuera un antiguo Excel, pues en este caso nosotros eran 2 tablets diferentes, muchas comunicaciones para hablar con muchas personas a la vez, de diferentes países, por supuesto, que eso luego siempre es otro hándicap, ¿no? Y desarrollamos unos procedimientos. Como final, pues fue un éxito en esa operación, ¿no? Identificamos además una manera de ser del enemigo, ¿no? Una forma de utilizarnos a nosotros, de él resguardarse, ¿no?, en ese tipo de infraestructuras, etcétera. Y a nivel OTAN, pues descubrieron que existía una posibilidad, entre muchos estudios y que habían hecho, de poder utilizar los drones, ¿no?, en ese mismo espacio aéreo. Pensar que ahí teníamos nosotros aviones de combate, teníamos helicópteros de combate, helicópteros medicalizados, tenemos drones que además llevan pues,
drones que sí que son como los que vemos en las películas, ¿no? Que son ISRs, que lo que hacen es que trabajan en niveles muy altos como un avión y tienen capacidades también muy grandes. Pues en medio de todos ellos pudimos meter drones pequeñitos, de Sí, un kilo, 1,5 kilos, es decir, ese tipo de drones que pueden generar mucho problema, pero bien utilizados y bien gestionados resuelven los problemas. Entonces, bueno, eso fue nuestra suerte también de haber participado y tener esa posibilidad. Eso pasó en el 2019, pasó también durante el 2020, yo estuve allí, estábamos 6 meses, cuadró que aquí estabais con todo el COVID, nosotros no sabíamos lo que era el COVID, no sabíamos, hasta que llegó ya la fecha de abril, mayo del 2020, entonces sí que nos dijeron, oye, que empieza a haber muchos brotes, no hay respiradores en este país, vamos a replegar a la gente, ¿no? Volvimos a casa y, bueno, nosotros ya teníamos fundada la empresa inicialmente se dedicaba a una formación especializada de pilotos, pero ya orientados a seguridad de emergencias, y empezamos a estudiar sobre el uso de los helicópteros, ¿no?, en las extinciones de emergencias, porque en el ámbito civil es en el lugar donde se utilizan los helicópteros también a muy baja cota, es decir, muy pegados al suelo, y donde los drones pues podían dar mucha solución, ¿no? Entonces estudiamos eso y desde ahí iniciamos un proyecto, un desarrollo de un software que es el que tenemos a día de hoy. Me pareció brutal, o sea, de hecho estaba en aquella reunión de Vía Galicia, que estuvisteis en el proyecto de Vía Galicia, sois uno de los proyectos más exitosos de Vía Galicia, sé que hay más, pero sois uno de los más exitosos y, digamos, de nicho diferente. Sois un proyecto diferente a lo habitual. Y recuerdo que me impactó tu historia, me decía yo, joder, este proyecto tiene unos valores de salvar vidas al final, entonces me pareció brutal. Me gustaría saber, Rubén, cómo ha sido el cambio de pasar de esa carrera militar a liderar esa startup. ¿Qué aprendizajes o habilidades de tu experiencia militar has aplicado al desarrollo de esta startup o de la nueva empresa? Bueno, yo desde los 18 años empecé en el ejército, ¿no?, desde soldado y fui ascendiendo. Y todo lo que, por así decir, te acostumbras, ¿no?, tu estilo de ver la vida, te acostumbras a una vida más castrense, más militar. Creo que a día de hoy, a todas nuestras generaciones, está empezando a picarle el gustillo de poder aportar algo a la sociedad, o yo creo que tengo una idea, quiero convertirla en un proyecto, yo creo que sé cómo se hace esto, pero creo que puedo aportar a hacerlo de otra manera, ¿no? Creo que todos estamos teniendo esa línea y esa es la misma que me picó a mí también. ¿Qué pasa? Que yo identifiqué que teníamos un bagaje de poder estar tantas horas realizando esa misma actividad, teníamos tanta experiencia de poder haber participado en tantos lugares en tan poquito tiempo. Nosotros hemos estado, en el equipo hemos estado en Irak, en Afganistán, en Mali, en Mauritania, en Senegal. Es decir, entonces, te presenta con diferentes escenarios y en todos tienes necesidades. Y en base a las necesidades es donde tú... Pues juegas con ventaja, o sea, no es lo mismo que si yo me pongo a desarrollar ese proyecto, no tengo esa labor de campo, o sería como un estudio de mercado in situ. Eso es. Pero eso es brutal a la hora de resultados. Eso es una necesidad de usuario real y tangible, ¿no?, que le hemos tocado y dices, aquí me gustaría tenerlo incluso a nivel, yo les digo, a nivel usuario final, soy yo el que decido en mi compañía, uno de los que decide a nivel usuario final cómo tenemos que ir haciendo toda la parte de diseño, ¿no? Entonces, esta faceta lo que hizo es que nos dio mucha tranquilidad, muchas tablas para poder afrontar un proyecto sabiendo que aportábamos algo diferente al estado del arte de las tecnologías que había actualmente, ¿no? Es decir, nosotros no nos hemos lanzado por hacer algo que digamos, bueno, pues vamos a ser uno más. Nosotros queremos ser el proyecto, queremos ser Acre, queremos ser algo diferencial, ¿no? Es decir, queremos hacer algo que va a cambiar, o esa es nuestra expectativa, ¿no?, va a cambiar la situación actual del uso de los drones, ¿no?, o del uso de drones en emergencias. Eso es una de las principales experiencias que me llevo del ámbito militar. Y luego en la parte de la gestión de las personas, ¿no? Nosotros, la parte del liderazgo es algo que va muy intrínseco a la función del ejército, ¿no? Además de ser muy disciplinados, tenemos la capacidad de programar y planear las actividades, por así decir, el to-do, el ongoing, ¿no?, etcétera, ¿no? Y nosotros lo tenemos en el día a día.
Ya. Tú identificas los recursos, identificas la actividad, sabes si vas a poder llegar o no a ellos y los planificas para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Es algo que en nuestro día a día lo hacemos, ¿no? Yo siempre se lo digo a los incluso alumnos que tenemos, le digo el checklist, ¿no? Para nosotros el checklist es la primera fase de planeamiento y ya estás diciendo qué es lo que tienes que repasar para cumplirlo. Pues eso me ayudó mucho. Y después, dentro de esa parte del liderazgo, la unidad en la que yo estaba, Operaciones Especiales, es diferente al resto del ejército. El ejército es una entidad, es un organismo, ¿no? Muy familiar y a la vez es muy estructural, ¿no? Es decir, existe una cadena de mando muy bien definida, cada uno sabe los roles que tiene que hacer y yo trabajo en mi parcela para conseguir un bien común que no lo veo y no lo cuestiono, porque sabemos que funcionamos como una maquinita, es decir, somos un engranaje perfecto que si todo eso lo hacemos bien, el objetivo se va a cumplir, ¿no? Es decir, no necesitamos... Sí, yo tengo, no, o sea, tengo un par de amigos militares en cargos o en, digamos, bueno, hay uno que está en fuerzas especiales y, bueno, que se dedicaban, como digo yo, o sea, me estás diciendo que te sueltan en medio del desierto sin nada. Me dicen, no, sin nada, yo sé buscarme la vida, yo sé cómo tengo que hacer para dormir y tal. Y siempre me ha chocado mucho porque muchas veces hay cosas pues, que contáis y hay cosas que no podéis contar. O que es mejor, como dice él, que no lo sepas, No te como falta, dice, o sea, son cosas que tal, y yo siempre le decía, oye, ¿y nunca nadie cuestiona una orden? Y dice, no, o sea, no son órdenes, nosotros tenemos un objetivo común y nosotros, o sea, yo tengo que dar un paso para que mi compañero pueda dar otro paso, para que al final los pasos que damos todos consigan lo que nos han pedido de arriba. Entonces te quedas así como diciendo, wow, o sea, es un poder del liderazgo en general brutal y de organización también. Eso es. Pues esa parte nosotros en la compañía creo que se está llevando a cabo igual. Y somos un equipo súper joven, un equipo de ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, tenemos también una chica que es física, que bueno, es la que genera toda la parte del algoritmo. Pues hemos generado ese vínculo, un vínculo en el que primero es todo lo que sea también el ámbito personal, es decir, nosotros protegemos el ámbito personal, pero todo lo he aprendido del ejército, ¿no? El ámbito personal es lo principal. Para nosotros no me da igual los días que esté ingresado una familia, no funcionan por convenio. Para nosotros es primero tu familia y cuando estemos libres podemos otra vez a la carga. Eso está así. Es decir, luego ya veremos, cada uno trabajamos por objetivos. Entonces se crea un vínculo en el que el cliente define unos roles que tenemos que nosotros diseñar o adaptar, ¿no?, de nuestras funcionalidades y todos trabajamos sin importarnos en que tengo que ver que la solución completa funcione, sin tener que ver ese paso final, ¿no?, sin tener que ver esa parte final. Todos trabajan como trabajamos como pequeñitas hormiguitas, cada uno en su núcleo, pues eso, con un objetivo común, para mí es como una pequeñita hermandad, es decir, hemos generado esa conexión entre los trabajadores que creo que es, para mí, es la mejor manera y es la mejor experiencia que me puedo llevar de haber creado un equipo así. Es decir, es lo que estoy súper contento y no sé ni cómo lo he hecho. Es decir, eso es algo que se hace por relaciones personales. El ambiente en un trabajo se crea de manera involuntaria, por más que quieras, es verdad que hay que favorecer con ciertos procedimientos, pero por más que quieras, siempre puede haber esa persona que dice, esto me ha salido mal, esto es que en realidad no funciona para nada, es que siempre se cae, ¿no? Puede haber esa persona que es un poco más gris y no hemos tenido nunca esa faceta. Bueno, eso depende mucho también del líder que dirija el proyecto, eligiendo a la gente. Y Puede eso, yo siempre lo digo, o sea, muchas veces el que seas capaz de conjuntar un equipo que sean todos a una y tal, es de la selección. O sea, hay buenos seleccionadores de talento y no tan buenos. Entonces, depende. Y yo ya no creo en las preguntas trampa. Yo conocí a una persona, Belén Varela, no sé si la conoces. Creo que sí. Que cuando me contó cómo hacía a veces las entrevistas para captar, o sea, me pareció brutal porque dije, qué cabrona, lo saca de su zona de estabilidad, o sea, es en plan,
no te voy a entrevistar aquí en la mesa, ya estás, si yo estoy detrás de la mesa con un poder autoritario, tú vas a estar a la defensiva. No, no, ven, es mi momento del café, nos vamos a coger un café, nos vamos a dar un paseo. Estoy conectando con la persona, Claro. ya estoy viendo qué tipo de persona eres antes de entrar en tus conocimientos, en tus títulos o en lo que puedes o no puedes hacer por la compañía. Y me pareció brutal, o sea, de hecho, cada vez que tengo que seleccionar a alguien, precisamente no lo hago detrás de una mesa. Claro, yo lo haces con un café. Es decir, para nosotros, mira, eso es un tema también bastante interesante a tocar, porque es un problema para los emprendedores. Entonces, es un problema que se puede convertir en una herramienta útil o no. Nosotros, cuando lanzamos una publicación de oferta de empleo, lo primero que haces, entras en la web la tenemos abandonadísima, es decir, no tocamos mucho el Esas marketing. cosas, tú sabes con quién hablas, Sí, ¿no? sí. A partir de ahora ya no será así. Esas cosas no me las digas mucho. Entonces a partir de ahora no será así, pero es cierto, el trabajador dice, bueno, ¿dónde me voy, no? ¿Dónde voy a lanzar el currículum, no? ¿Qué estabilidad me va a dar esa empresa? A través de una web es donde uno ve la estabilidad. Si dice, aquí no hay mucha temática, no me llama la atención, puede que detrás este proyecto está encendido hoy y dentro de 3 meses estoy fuera. Entonces yo quiero buscarme un trabajo que me dé estabilidad. Es más, prefiero irme a una gran empresa cobrando menos que a esta startup que a lo mejor tengo, es decir, en mi currículum voy a poner 6 meses de trabajo y es malo, ¿no? Entonces nosotros ahí también hemos tenido suerte en las personas, es decir, hemos lanzado esa oferta y nuestras entrevistas no era una entrevista de esa, como decías tú, de esa calidad técnica, ¿no? ¿Qué currículum me aportas, etcétera? Primero este es el equipo que somos y esta es la esencia que tenemos que ser. Tiene que haber, yo intentaba que en la entrevista estuviéramos todos los que en ese momento pertenecíamos a la empresa, porque tiene que haber una sinergia de equipo. Es decir, este es el equipo con el que vas a trabajar, así somos. Intentábamos que estuviéramos, bueno, la mayor parte, ¿no?, los que podíamos en el horario, ¿no? Así somos el equipo, este es el equipo. Porque para mí es lo que yo también le quiero vender a ese trabajador, es decir, esto va a ser tu familia. Hacemos vas a pasar trabajo, muchas horas eso aquí. es. Entonces, y por otro lado también luego teníamos el propio feedback del equipo. ¿Cómo nos ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿En qué área lo meteríamos? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros, si nos fijáramos solamente en el currículum, nuestra tecnología es tan disruptiva que da igual que venga un ingeniero de telecomunicaciones, que venga un ingeniero informático, tiene que aprender desde cero. Y no va a aprender en base a un manual, va a aprender pegado al CTO, pegado al líder de esa parte del proyecto, es decir, va a tener que aprender pegado a una persona. Por eso tiene que haber ese vínculo muy cercano para que puedan aprender, no tengan problemas a las preguntas, no exista esa batalla de a veces de yo vengo de un área que sé más, no quiero que tú me enseñes, ¿no? Entonces, por eso quiero que vaya un poco... sobre todo, depende de quién te encuentras enfrente y sobre todo los egos. Eso es. A veces es complicado, pero me hace mucha gracia porque yo soy mucho de sensaciones, yo soy más rara todavía. O sea, yo estoy con el equipo y estamos viendo algo y de repente digo, ¿qué sensación te da? Y me dice, ¿pero qué quieres saber? ¿Que me parece buen trabajador? No, que qué sensación te da. O sea, si te da buen rollo, mal rollo, si se quedan viendo así, yo soy mucho de sensaciones, pues siempre lo cuento. Tú entras en una sala y de repente no sabes el por qué, pero no eres capaz de estar al lado de alguien. Y te da mal rollo. Al final resulta pues, que tiene un carácter que no va contigo. ¡Ostras, qué casualidad! ¿Vale? Pues yo soy mucho de... Sí, esa sinergia... Y yo creo que es muy importante para el bienestar. O sea, si un equipo quiere funcionar bien, el equipo tiene que... O sea, no digo que sean mejores amigos, que probablemente no, luego tendrán sus vidas. Eso es, cada uno tiene su vida. Pero que trabajan comunitariamente guay. O sea, que haya buen rollo. Sí. De café en la oficina. Claro, es decir, nada más, no hace falta que luego te tomemos unas cervezas. Es cierto, es decir, esa es la parte más interesante. Me gustaría saber, digamos, claro, cuando tú te lanzas a esto, vienes de donde vienes, como dices tú, en cierto modo, a ver, no lo voy a decir así, cuadriculado, pero bueno, o sea, si a mí me llama mi equipo Germánica, porque todo tiene que estar planificado y tal, no me imagino estar en una vida militar, que yo no era así, que siempre digo que hay mucha gente que me dice, bueno, tú porque eres muy planificada, y digo, sí, me gustaría que me vieras en mi primera empresa, era caótica.
Vale, pues esto es lo mismo. Entonces, esas cosas muchas veces hay gente que nace y hay gente que lo entrena. En mi caso, eso yo lo he entrenado y sigo entrenándolo. Entonces, sí que me gustaría, ¿qué ha sido lo más desafiante del cambio y de abrir la startup y decir, wow, o el árbol más grande que te ha caído delante? A ver, creo que hay una parte que es sentimental, ¿no? Bueno, no sé si a lo mejor es la mejor palabra para definirlo, y voy a explicar. Tú cuando estás en el ámbito militar no dejas de ser un funcionario. Es decir, tienes una responsabilidad, pero hay una parte que tiene que ver con la vida personal, ¿no? O la familia, o el dinero que ingresa en caja. Es decir, una persona trabaja, además de... Puedes escoger un trabajo u otro por la vocación, pero si trabajas, al fin y al cabo, esperas un retorno económico para estar en casa, ¿no? Entonces, gestionas personas, gestionas recursos, pero no tienes esa pesadilla, ¿no? De que si no los gestionas bien, esos recursos no van a llegar para dar de comer a la gente que está teniendo contigo, ¿no? Entonces, para mí una presión que me nació, y para mí fue mi árbol grande, es la gestión de las personas. La gestión de las personas en el ámbito civil ha implicado que mi horario laboral se ha multiplicado, porque tienes una necesidad de tener afianzado, y no me vale con el mes que viene, tienes que tener afianzado un cash flow suficiente como para poder tener a tu equipo con una estabilidad para que eso no recaiga en un problema de ellos y deteriore el proyecto. Entonces eso crea una presión. Bueno, sentimental. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo he visto tu currículum. Yo no sé si sería más presión, y sé lo que es tener una plantilla de 15 fijos, bueno, eventuales, ya perdí la cuenta en la primera empresa, en esta no, gracias a Dios, toca madera. Pero yo no sé si es eso o irme con un batallón de compañeros y ser responsable de vidas. ¿Sabes qué pasa? Entrenas tanto, es decir, por ejemplo, en las operaciones especiales trabajas por equipos muy pequeñitos. Son equipos quirúrgicos. Se dicen quirúrgicos porque ensayas hasta el milímetro, ¿no? Por así decir. Entonces, allí no hay ni empleo, es decir, existen, ¿no? Pero me refiero, una vez que tú estás en la hora del trabajo, no existe graduación en empleo, existe quien da una orden de por dónde vamos a ir, porque es el que tiene un conocimiento de la operación y de lo que está pasando fuera, es decir, de lo que hablábamos, ¿no? Ese objetivo general. Pero luego individualmente existe una grandísima parte de un entrenamiento personal, es decir, dependes tú de ti. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no ser un lastre para el resto. Esa es la mentalidad que tenemos cada uno del equipo. Estamos hablando que son equipos pequeñitos, ¿eh? A lo mejor estamos un grupo muy reducido. Entonces, el primer pensamiento es no quiero ser un lastre para el resto y, por tanto, ya te conviertes en una persona muy buena porque entrenas mucho, te preparas mucho para eso. Y después quiero estar siempre muy cohesionado, estás muy cohesionado porque quiero entrenar siempre con Iria, quiero entrenar con todo el mismo equipo que estamos juntos, entonces se convierte en una operación casi segura. Existen riesgos como en todo, intrínsecos, y que todo el mundo va con la intención de afrontarlos. Es como si no es lo mismo que tú montes una startup y tú juegas a ese riesgo, a decir, bueno, de mí depende que yo a lo mejor este mes tenga el salario o no, que de repente ya contrates una persona a 40 horas y dependa esa persona de ti. Si esa persona a 40 horas de repente le dices, vas a ser cofundadora conmigo, ya cambia el estrés. Ya dices, si llega el sueldo, bien, si no llega, estamos apostando por este trabajo. Entonces, ese es el cambio que existe en dirigir personas que están muy bien entrenadas, que tienen una mentalidad como la tuya, de que vamos a hacerlo lo mejor posible, sabiendo todos los riesgos que tenemos, etcétera, a cuando tú generas un equipo que hay gente que simplemente quieren ser trabajadores por cuenta ajena y lo único que quieren es estar en un proyecto que estén cómodos, etcétera, pero no quieren asimilar el riesgo que tú has querido asimilar. No todos somos iguales. Claro. Entonces, en el otro pues, se dice esa hermandad porque compartimos sentimientos y todo esto, y en una empresa, aunque se compartan esos sentimientos, hay que saber que la persona que está trabajando contigo a lo mejor no quiere asumir porque tampoco tiene esos derechos de cofundador, ¿no? Que luego le van a dar unos privilegios. Entonces,